Hola y bienvenidos sean todos a nuestro webinar Mitos y realidades de las diferencias de aprendizaje. Me complace en presentarles a nuestra oradora, Miss Michelle Matamoros. Michelle Matamoros tiene su licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Desórdenes de Lenguaje y de Habla de la Universidad de Baylor University en Texas, Estados Unidos. También tiene su maestría en currículum e instrucción en educación especial de Longwood University en Virginia, en Estados Unidos. Actualmente es la directora de primaria del programa Del Campo Academy de Del Campo School. Antes de comenzar el webinar, les comparto que nos encantaría oír sus preguntas y o comentarios. Si desean hacerlo, no duden en enviarlas a través de la pestaña con las letras Q y A en la parte inferior de su pantalla. Con gusto les responderemos al final de la sesión. Asimismo, al final de este webinar encontrarán una corta encuesta. Por favor, tómense un minuto para llenarla. Nos dará información valiosa para futuros webinars. Les agradecemos de antemano por su participación. Y sin más preámbulos, me gustaría dar la bienvenida a Miss Michelle Matamoros. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Espero poder compartir un poco de mis conocimientos, experiencias y aclarar algunas de las dudas sobre un tema que me apasiona, las diferencias o dificultades de aprendizaje. La realidad es que estas diferencias son tan reales, pero tan variadas entre cada uno de los chicos, que lo que me gustaría hacer es compartir algunas de esas señales o signos que vemos de manera general para ayudarles a identificar y poder brindar el apoyo necesario. En Del Campo Academy hemos tenido la oportunidad de apoyar ya a una gran cantidad de estudiantes a través de los años, todos con diferencias de aprendizaje en diferentes niveles, desde leves hasta significativas, y en una variedad de áreas como ser retos académicos, atencionales, de planificación y organización, entre otros. Pero antes de iniciar, me gustaría que nos tomáramos un minuto para llenar la siguiente encuesta y poder conocer su apreciación acerca de las diferencias de aprendizaje. Verán en sus pantallas una lista de características. Deseo que las marquen con las que ustedes creen que describen a un estudiante con diferencias de aprendizaje. Empezamos ahora. ¿Ok? Vamos a ir terminando. Vamos a ver esos resultados. Nos dice que
Las personas creen que los estudiantes participan y disfrutan de todas las clases y así también está motivado de asistir a la escuela. Bueno, veremos si podemos aclararles algunas de sus respuestas, ¿verdad? Durante esta charla. La realidad, para poder empezar a explicar el tema de los problemas de aprendizaje o de las diferencias de aprendizaje, quisiera aclarar ciertos conceptos claves. Primero que todo, todos somos diferentes. Nuestra genética, las experiencias vividas, cómo uno percibe su entorno, los estilos o intereses de aprendizaje varían entre cada quien. El tiempo de atención que podemos permanecer en una actividad también varía. Todos tenemos diferentes ritmos de maduración. Por ejemplo, en el desarrollo físico, ya sea para aprender a caminar o para aprender a hablar, estos tiempos varían. Pueden variar desde los 8 meses, 8, 9 meses, hasta los 18, incluso 20 meses. Esto depende del desarrollo cerebral de cada uno de los estudiantes, esas conexiones que hacemos. También todos aprendemos de manera diferente. Nuestro estilo de aprendizaje es diferente. Unos son más artísticos o creativos que otros son más analíticos, otros con simplemente escuchar un tema ya lo comprenden, mientras que otros requieren escuchar, tomar nota, discutir el tema para poder entenderlo en su totalidad. Todos tenemos fortalezas e intereses diferentes. Ninguno es mejor que otro. Al final, todos tenemos nuestro máximo potencial que alcanzar. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, viendo estas diferencias, solo podemos decir que no todos aprendemos de la misma manera. No existe ni una sola escuela que con un solo método le funcione para el 100% de los estudiantes. Sí, existen escuelas especializadas que tienen una metodología que es más apropiada que otras, pero realmente aún allí, en esa escuela especializada, se deben realizar adaptaciones y adecuaciones para cada uno de los niños. Y de esta manera poder potenciar el aprendizaje de cada uno. En una escuela de clase mundial, esto ocurre como parte de su filosofía. Reconocen la necesidad de brindar servicios diferenciados y también les asignan recursos para proveer estos servicios. Por ejemplo, en Del Campo School se le ha asignado la coordinación de servicios de apoyo especializados a Del Campo Academy, que es una división que provee esta instrucción a diferentes ritmos, con más apoyo o ritmo de enseñanza más acelerada. También puede proveer instrucción en grupos pequeños para permitir el trabajo individualizado, más guiado y más específico para cada estudiante. Como es un ambiente más pequeño, se facilita el trabajo en equipo educativo multidisciplinario, a donde está la maestra de aula, la educadora especial, la psicopedagoga, la terapista ocupacional, entre otros, trabajando para poder apoyar a cada uno de los estudiantes en sus áreas de necesidad y también de la misma manera apoyarles en el desarrollo socioemocional para que se desarrollen cada día y logren avanzar de una manera positiva. Vamos a ver el primer mito en cuanto a las diferencias de aprendizaje. El niño con diferencias de aprendizaje no logrará tener éxito. Entiendo que este es un sentimiento que podemos tener cuando nos está costando ver el avance académico de nuestros hijos. Pero la realidad es
que todos tenemos un proceso de maduración en el cerebro diferente. Veamos a este niño que aún está jugando en la playa con las letras, mientras otros niños ya lograron formar la palabra raft o balsa y ya están leyendo o ya están navegando en la lectura. Existen dentro de estos niños que ya están navegando, hay diferentes ritmos. Hay unos que van más adelante que otros. Esto no indica que ellos son más o menos inteligentes que el niño que todavía está en la playa. Solamente quiere decir que este niño que aún está jugando con sus letras le está tardando un poco más de tiempo y requiere una ayuda más especializada para lograrlo. Porque es cierto, debemos de reconocer la realidad. Al niño con dificultad de aprendizaje sí le cuesta más. Lo podemos dejar que siga luchando, que se siga frustrando, o podemos decidir apoyarle desde el punto preciso en el que él se encuentra. Para el estudiante, las materias que le cuestan son una verdadera pesadilla. Él ya sabe que va a ser el último en terminar. Es al último al que van a escoger para hacer un proyecto grupal. O también puede ser que trate de pasar desapercibido para que no le pregunten nada, ya que le da miedo participar y equivocarse. Él ya se frustra al tener que completar una actividad que no entiende. Entonces, para este niño, ir a la escuela a aprender definitivamente no es su actividad preferida. Pero si recordamos que el ritmo de desarrollo y habilidades de cada niño varía, al ponerlo en un ambiente donde él tiene el acceso a una instrucción apropiada, los apoyos psicopedagógicos requeridos y recursos adecuados, el estudiante crecerá académicamente, creerá en sí mismo y enfrentará las tareas para llegar a tener su éxito. A continuación vamos viendo estos diferentes personajes, los cuales todos, cada uno de ellos, ha sido diagnosticado con un problema específico de aprendizaje, ya sea dislexia, un trastorno de déficit de atención, a otros les dicen que están en el espectro autista, otros tienen dificultades en la integración sensorial, otros tienen problemas del lenguaje, pero todos han tenido sus sueños, todos han tenido que hacer algún tipo de adaptación para funcionar y al final han logrado triunfar y ser exitosos. No importa el campo, ya sea en las artes, en la música, en negocios, en ser deportistas, no importa. Cada quien ha tenido sus intereses y han superado esas dificultades que han visto. Dentro del Campo Academy, nosotros hemos visto chicos que también, digamos, han batallado con las diferentes exigencias escolares, pero que con dedicación, paciencia y esfuerzo han logrado aprender las estrategias necesarias para adaptarse y ser exitosos en la universidad y en el mundo laboral. Tenemos todos los chicos que se han graduado dentro de nuestro programa, han ido a la universidad, han sido aceptados en las universidades, han ido a la universidad y están siendo exitosos. Tenemos médicos, tenemos un estudiante que está trabajando en la NASA. Dentro de su desarrollo de matemática en la escuela, se aplazaba. Irónicamente se aplazaba en matemática y la verdad es que el maestro le estaba pidiendo que enseñara el proceso, pero él miraba el problema de matemática y lo solucionaba sin hacer todo el proceso que el docente quería. La respuesta estaba buena, pero el maestro le insistía y él decía que no. Cuando empezamos a descubrir cómo es que él pensaba, se le permitió que solo diera su respuesta y todas sus respuestas estaban correctas. Hoy en la NASA estoy segura que le preguntan
Le dan la tarea a realizar y él la completa, no le preguntan que le dé todos los pasos. Al final, él es una persona muy exitosa. Como él, hemos conocido a muchos estudiantes que han aprendido lo más importante. ¿Cómo aprenden? Reconocen las estrategias que requieren para aprender, aplican las adaptaciones necesarias en otras situaciones, sacan y son capaces de lo mejor de una etapa difícil, y ellos todos han usado sus retos y estrategias como impulso para mejorar. El segundo mito nos dice que las diferencias de aprendizaje se dan por un coeficiente intelectual bajo. Primero, quiero hacer la diferenciación entre dos conceptos: las diferencias de aprendizaje y discapacidad de aprendizaje. En la definición de diferencias específicas de aprendizaje se establecen varios puntos importantes. Primero, el estudiante tiene un coeficiente intelectual promedio o superior. O sea, cuando le dan el examen de la capacidad intelectual, su valor está de 70 o arriba, de 85 o más, por lo cual la diferencia no se debe a una limitante intelectual. Segundo, existe una discrepancia de 20 puntos o más entre el potencial y el rendimiento actual. O sea, el coeficiente intelectual nos da ese potencial que tiene el niño para aprender. Esta es una pauta para saber qué tan fácil será el proceso académico, cuánto apoyo o tiempo necesitará para asimilar conceptos o qué nivel de pensamiento crítico o análisis podemos buscar. Pero un estudiante con una diferencia de aprendizaje, aún con su potencial identificado de 85 o más, no se ve reflejado este potencial en el rendimiento académico en el aula. Puede ser, por ejemplo, que el estudiante tenga su capacidad promedio, pero no tenga el sentido numérico para leer o comparar números. Otro estudiante puede ser que escuche un cuento y lo entienda a la perfección, pero si él lo tiene que leer independientemente, puede ser que no lo pueda leer, y si lo puede leer, puede ser que no lo comprenda. Otro ejemplo común es que un estudiante pueda generar un cuento increíble de manera verbal, pero cuando se le pide que lo escriba, solo plasma 3, 5 palabras y dice: terminé. Y uno se queda: ¿a dónde está aquel cuento que me acabas de contar? Como estos, dentro de esta sombría de dificultades de aprendizaje específicas, existen varios trastornos. Por ejemplo, si es un trastorno de lectura, comúnmente se le conoce como dislexia. Este se refiere a la dificultad de decodificar las letras, ya sea que se mueven, se saltan renglones enteros, o se comen sílabas, o solo leen el inicio de la palabra y no leen el final. Hay que hacer un trabajo para que el sonido vaya con las letras y tratar de trabajar en esa automatización. También existe, si el trastorno es en escritura, lo que conocemos como digrafía. Este puede referirse a la dificultad de la formación de las letras o palabras hasta la coordinación de sus ideas, pero la dificultad está en plasmarlas en el papel. También existe el trastorno de matemática, comúnmente conocido como discalculia, el cual se refiere a la dificultad con los conceptos numéricos, comprender los procesos o las operaciones matemáticas. En una escuela de clase mundial se reconocen estas diferencias de aprendizaje eh, y se apoyan, se provee una variedad de entrenamientos y apoyos a los maestros para reconocer estas señales de riesgo
Se trabaja con la psicóloga directamente para que entren, observen, analicen y monitoreen el aprendizaje de los estudiantes. También se proveen los apoyos a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades. Puede ser que un estudiante lo único que necesita es recibir una instrucción en un tema en particular, pero en otras ocasiones requiere una instrucción más explícita y directa por un tiempo más prolongado. Entonces, en una escuela de clase mundial existe esta variedad de apoyos para el estudiante. Por ejemplo, en la escuela del campo, los miércoles que salimos temprano, los niños que necesitan el apoyo para una clase o un área pueden recibir su apoyo en ese momento. Pero el estudiante que un día no es suficiente y requiere apoyo a diario, puede participar en un grupo más pequeño de instrucción en esa área de necesidad. Al final, el objetivo es que el estudiante supere sus diferencias para ser exitosos. Y como escuela, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de proveer esa variedad de servicios. Por ejemplo, les cuento, en los últimos 2 años hemos estado trabajando con una estudiante con un coeficiente intelectual arriba de 100, pero su proceso de lectura y escritura está más de 2 años abajo del promedio esperado para el grado. Si este estudiante escucha una historia, ella la puede analizar, explicar, participar en las discusiones, pero si ella tiene que escribir sus respuestas, inmediatamente busca una excusa para no hacerlo, ya que su escritura todavía es bastante fonética, ella lo sabe. Ella sabe que comete errores, ella sabe que requiere ir al WordWall y ver su palabra, ella sabe que le cuesta, sabe que cuando lo lea va a carecer de orden lógico y pues se frustra. Pero eso no la detiene. Su capacidad de liderazgo, debate y expresión oral es realmente fuera de serie. Entonces, igual ella puede desarrollarse dentro de su grupo, de su grado, con las adecuaciones necesarias al momento de la lectura y escritura. Y ella es la persona más feliz en llegar a la escuela ahora. Sabe que le cuesta, pero sabe que tiene las herramientas y sabe que ha encontrado un grupo de apoyo que le van a ayudar a ella encontrar esas estrategias que necesita. Pero pasemos al siguiente mito. El siguiente mito es, el trastorno ya se curará. ¿Cuántas veces no han escuchado que le dicen, no, es que mi primo también se tardó en hablar, así fue mi hermano? No, ahí va a aprender a leer. La realidad es que, primero que todo, este trastorno o diferencia de aprendizaje no es una enfermedad, así que no hay nada que curar. Lo que debemos de hacer es enseñarle las estrategias para compensar, utilizar y lograr el proceso académico. Se llama trastorno porque tiene un conjunto de síntomas para poder identificar y trabajarlos, no porque es una enfermedad. Ahora, esto no es algo que se va a curar ahí nomás solo con el paso del tiempo. La única manera de superar los problemas de aprendizaje es aprendiendo las estrategias necesarias para adquirir o compensar las habilidades requeridas. Uno aprende lo necesario para funcionar. Y aún después de ya saber todas las estrategias para funcionar, puede ser que cometan errores, pero ya no son tan comunes. Le permiten un nivel de funcionamiento bastante bueno. Lo importante es que los procesos se mejoren. Por ejemplo, si vemos este rótulo que está aquí, ojalá lo puedan leer, porque aquí dice, puedes leer el texto a la primera. Para algunas personas es muy fácil, para otras personas son líneas que no tienen sentido. Hay que aprender.
En el siguiente mito, vemos las diferencias de aprendizaje se dan por falta de motivación o desinterés. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado a su hijo decir, no, no quiero ir a la escuela, qué aburrido, no me interesa, ¿por qué? O al momento de iniciar o de decir, vamos a hacer tareas, ya sabe que terminará en una tragedia familiar. Realmente, todos estos eventos no son por falta de motivación o desinterés. Es que las diferencias de aprendizaje realmente requieren muchísimo esfuerzo de parte del estudiante. El esfuerzo puede variar desde la cantidad de tiempo requerido para entender y analizar un texto. Por ejemplo, hay personas que solo leen y entienden, pero puede haber otras personas que tienen que leer, subrayar, hacer relaciones entre conceptos, usar organizadores visuales para poder entenderlo y utilizar la información. El esfuerzo también varía en el tiempo requerido para hacer la lectura en sí. Por ejemplo, digamos un estudiante en una clase de 5º grado, la maestra espera que los estudiantes puedan leer 150 palabras por minuto. Pero si el ritmo de lectura de este niño es de 50 palabras por minuto, pues obviamente le tomará 3 veces más el tiempo para completar esa misma lectura. Entonces, ese tiempo requerido requiere más esfuerzo. También requieren un esfuerzo mayor para recordar la información y esto usa un montón de energía, ocasionando un agotamiento mental mucho más rápido. Realmente creo que es más fácil evitar la tarea que implementar toda esa energía. Por ejemplo, en este dibujo el niño está leyendo, pero puede ser que el niño esté pensando en su proyecto de ciencia, en su proyecto de arte, cómo va a salir a jugar con las hojas o lo que va a pintar. Sabe que hay unas letras ahí en el libro, pero no son de su mayor interés. Pero él sabe que su maestra le pidió que tenía que leer ese libro. Imagínense, pobre chico, por lo menos ahí está con una sonrisa. Un aula donde se reconoce el esfuerzo que realizan los estudiantes con diferencias de aprendizaje puede incluir algunas de las siguientes cosas. Por ejemplo, organizar el día en pequeños segmentos para permitir una variedad de estímulos o actividades. O se puede planificar una rotación de actividades dentro del mismo periodo de clase. O se puede presentar el material de diferentes maneras. Por ejemplo, al niño que no le cuesta leer, puede ser que lo tenga que leer, pero el estudiante que le cuesta, que no lo puede leer, puede ser que escuche el libro en un libro en audio. O puede ser que vea un video, pero el material se presenta de diferentes maneras. Puede también verse tiempos o espacios para actividades lúdicas y de relajación mental. Hacen una actividad y después hacen un brain break, un momento de ejercicio mental de otro tipo. También se puede proveer la flexibilidad en los espacios de trabajo, permitiendo la movilidad según las preferencias del niño. Por ejemplo, habrán unos que les gusta trabajar en una alfombra o otros que se puedan cambiar a una silla, porque realmente la mayoría de los niños que tienen una diferencia de aprendizaje no es que no tienen la motivación, no es falta de interés. Simple y sencillamente es un cansancio o agotamiento mental con el que ellos deben de cargar día a día. En el siguiente mito, es un mito bastante común, que dicen, el trastorno de déficit de atención es un invento. Ese es el resultado de la mala crianza o la falta de estructura en casa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o estamos en un cumpleaños y escuchamos que dicen, ese niño es hiperactivo porque los papás no le ponen límites o porque no hay estructura en la casa o porque es un consentido?
pero realmente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad no es un invento, es un trastorno de origen neurobiológico con una carga genética alta. Es decir, si el padre tiene déficit de atención, hay una probabilidad de un 75% que el hijo también lo tenga. El déficit de atención puede ser probado por el especialista, en este caso un neurólogo, por medio de exámenes clínicos al ver el funcionamiento cerebral y puede determinar el grado. eh, Puede ser leve hasta severo, ¿verdad? Pero es real. El manejo realmente requiere un equipo multidisciplinario y requiere muchas estrategias. Por ejemplo, en un caso leve, puede ser un estudiante que pueda aplicar las estrategias de planificación, de atención y autorregulación para funcionar independientemente. Él es capaz de ya reconocer los detonantes que le ocasionan perder la atención y logra reenfocarse independientemente. Por ejemplo, usando música o un juguete como una pelota de estrés como para volver a reenfocarse. En un caso moderado, pues el estudiante ya requiere tener una dirección o un apoyo más dirigido para trabajar y lograr reenfocarse. Estos pueden incluir herramientas visuales, como ser el uso del reloj de arena, ¿verdad? Para que pueda monitorear su tiempo, señales que le redirijan a completar su trabajo. Puede ser que vea su meta personal en una notita en su escritorio como recordatorio o una frase o un listado de tareas que debe de completar. Puede también utilizar herramientas auditivas como escuchar música o el uso de audífonos para cancelar los estímulos externos. Puede usar herramientas sensoriales que son manipulativos para reducir el estrés, el uso de sillas especiales o simplemente una almohada o una colchita con peso para poder ayudarle a centrarse. Puede incluir un espacio de trabajo diferente, sin distracción, o con el monitoreo de la maestra, más apoyo uno a uno. Se trabaja en una serie de actividades diseñadas para mejorar la atención con la psicopedagoga para que el niño logre identificar sus distractores. Ya en un caso de déficit de atención severo, ya se requiere el apoyo del equipo multidisciplinario para un abordaje efectivo. Se usan muchas de las herramientas de un caso moderado, pero con mucho más frecuencia, mayor supervisión, mayor monitoreo. Se implementan planes de motivación y planes de modificación de conducta, donde todos deben de jugar un papel, incluso los padres de familia, ¿verdad? Para lograr generalizar esas actividades o ese manejo y a la vez cuidar el impacto emocional. Como educadores, no somos nosotros los que determinamos el nivel del déficit de atención. Nosotros reportamos cómo se está desarrollando el estudiante dentro del grupo y reportamos el crecimiento académico. Pero es la psicóloga o el neurólogo pediatra los que determinan el diagnóstico y la severidad, ¿verdad? Debo aclarar que también existe el déficit de atención sin hiperactividad, que es donde no vemos la hiperactividad física, pero hay una ausencia mental, ¿verdad? Está ausente de su proceso académico, pierde información crítica, no termina su trabajo. Creo que es aún más difícil de identificar y tratar dentro del salón de clase porque el niño puede pasar desapercibido. Igual, se requiere un manejo adecuado e integral para el manejo. En cuanto al manejo para trabajarlo, como les digo, debemos de buscar mejorar los tiempos de atención, mejorar la memoria de trabajo, apoyar en ese control de impulsividad dentro de la clase. El sexto mito es uno que también lo escucho mucho, donde dicen los padres, al recibir tanto apoyo personalizado, mi hijo se volverá dependiente y no estará listo para el mundo real.
pero la realidad es que todos tenemos nuestros ritmos, estilos y necesidades diferentes y por ende los apoyos y adecuaciones se deben de modificar y dar justo lo necesario. Estos no generan dependencia, pero es la única manera de ayudarle al estudiante a poder realmente tener y adquirir esas estrategias necesarias. Y se van modificando según el tiempo, según el estudiante que ya va eh, eh, mejorando, ¿verdad? En cuanto a estos beneficios que tiene este apoyo personalizado, que no busca dependencia, pero van a ayudarle a fortalecer el autoestima y autoconcepto al niño, se van a mejorar las áreas de trabajo, se van a reconocer y utilizar los estilos de aprendizaje individual y se va a promover el desarrollo de habilidades e independencia. Ser diferente es reconocer que no existe una normalidad a la cual nos debemos adaptar o seguir. Lo más importante es empoderar a cada niño a creer en sí mismo, a cumplir sus sueños y con ayuda vencer los retos que se le presentan. El proceso educativo de cada estudiante debe estar enfocado en resaltar sus fortalezas y en mejorar sus áreas que necesitan apoyo. Un estudiante frustrado y temeroso tendrá mucho trabajo que hacer para lograr aprender por ese bloqueo emocional. Ya vimos los mitos, ahora vemos cuáles son estos pasos que debemos de tener. Primero, la identificación, obviamente, tener ese diagnóstico, conocer las fortalezas y necesidades de cada quien, trabajar en alianza con la escuela para beneficiar al niño, identificar un equipo de multidisciplinarios según sea el caso, proveer ese apoyo de la familia, un apoyo emocional y brindar oportunidades de éxito para el estudiante. En Del Campo Academy, solo les voy a contar que somos una opción única y especializada enfocada en remediar las diferencias de aprendizaje en la lectura, escritura y matemática. Este está centrado en el estudiante, ¿verdad? Cada niño tiene un plan de trabajo el cual se crea con su equipo multidisciplinario que, como les dije, que incluye su maestra de aula, educador especial, terapista ocupacional, las psicólogas que le dan el apoyo socioemocional, los apoyos psicopedagógicos, ¿verdad? Para trabajar en la parte de atención, visopercepción, memoria, los apoyos en el lenguaje, los apoyos en la terapia ocupacional y se provee una gran diferenciación académica en cuanto a las adecuaciones y modificaciones que buscamos para que el estudiante tenga la oportunidad de poder crecer y avanzar en su proceso académico. Aquí no hay una persona que logre el cambio solo. Este es un trabajo integral donde todos debemos trabajar y avanzar con el estudiante en una misma dirección. Si tienen preguntas acerca de esto, vamos a esperar al tiempo de preguntas y respuestas para poder ayudarle, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención y les dejo con mi Jackie Casanova. Pues yo soy Miyaki Casanova, yo soy la directora de admisiones de la Escuela del Campo y pues mi rol como directora de admisiones es hacer lo posible por invitar a las familias como ustedes que desean una educación de clase mundial para ser parte de esta gran familia del campo o esta maravillosa comunidad educativa. Lo que le quería yo compartir es lo siguiente. La importancia de escoger la escuela ideal para tu hijo o tu hija. No todas las escuelas son iguales, cada una tiene su enfoque, cada una tiene su misión y su visión. Y lo importante es que tú escojas esa escuela ideal para tu hijo o tu hija. Una educación de calidad es una de las decisiones más importantes
y difíciles que como padres y madres de familia tenemos que tomar. Muchas veces decimos, ¿cómo la escojo? Lo importante es ver qué estás buscando, tus hijos, conocerlos y poderles dar esa gran oportunidad. Entonces yo les hago esta pregunta, ¿por qué no considerar o por qué no escoger una escuela de clase mundial? Al escoger una escuela de clase mundial, le aseguras a tu hijo y a tu hija una educación que va a fomentar su máximo potencial. Y ahí la clave de todo, ese poder de potencial. El potencial, con eso nacemos, pero necesitamos que alguien nos ayude a estimularlo, a fomentarlo, a desarrollar ese máximo. Y del campo reconoce este inmenso poder de cada estudiante. Y es por eso que cada iniciativa estratégica que nosotros adoptamos está completamente alineada con nuestra visión, misión, valores y perfil del estudiante. Les comento, les quiero compartir rápidamente esa visión y misión del Campus School. Nuestra misión ya lo trae, fomentar el máximo potencial de los estudiantes, ya sea con capacidades más altas, con diferencias de aprendizaje, o el chico que más bien es deportista, tiene una mente extremadamente creativa para las artes. Es fomentar el máximo potencial de los estudiantes. Incluso nuestra visión, inspirar y ser inspirados por la más alta calidad educativa. Cada vez que nosotros como maestros, Miss Michelle lleva 20 años en esta profesión y la gran mayoría de su profesión ha sido en la escuela del campo. Yo llevo 17 años. Y la idea es inspirar a estos chicos a que lleguen a su máximo potencial, a que amen el aprendizaje, a que sepan que pueden. Por otro lado, nos encanta inspirar a otros. Este programa de The Academy ha sido visitado por escuelas, por profesionales de diferentes partes del mundo, de Costa Rica, Suramérica, en Ecuador, en Colombia, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un programa único. Y de la misma manera que nosotros nos inspiramos de otros como la Universidad de Harvard, por ejemplo, nosotros nos inspiramos en aquellas escuelas, universidades y aquellas personas que ven la educación y miran hacia dónde va la educación para dar lo mejor a estos chicos. De la misma manera, nosotros nos inspiramos como nosotros inspiramos. Por ende, una escuela de clase mundial no es una cosa, es la suma de todas sus partes. No es una cosa que hace una escuela de clase mundial. Es una combinación, cada familia, cada estudiante, cada docente, cada recurso, incluso decisiones y oportunidades e iniciativas que se toman. Por eso les quería representar esta diapositiva, porque esto y más hace una escuela de clase mundial, y esto es lo que le ofrece el Campus School. No solamente los servicios de apoyo, su programa académico, la seguridad, su misión, visión, docentes, los mismos valores, las instalaciones, todas estas actividades extracurriculares. Y ni digamos los servicios de apoyo a los estudiantes, servicios especializados, porque a través de estos servicios nos mantenemos fieles a esta misión. Porque todos los estudiantes de todas las divisiones académicas, desde preescolar hasta high school, tienen acceso a una impresionante variedad de servicios de apoyos especializados. ¿Para qué? Para maximizar y para fomentar ese potencial. ¿Y qué más para decirles el día de hoy? El programa The Academy, del cual Michelle lidera, y ella nos ha platicado el día de hoy. Es un programa verdaderamente único, diseñado para fomentar el máximo potencial, que es nuestra misión, de estudiantes con altas capacidades y también con diferencias de aprendizaje por igual. Nosotros tenemos niños que se le dicen gifted and talented. ¿Por qué un niño que tiene un potencial más alto, por qué lo voy a poner dentro de una norma que el niño se va a frustrar? Y no voy a ser justo con él o ella porque no le voy a dar esa oportunidad que llegue a ese máximo. Entonces,
es para todos aquellos chicos que están en nuestra comunidad, que aprenden todos diferentes. Unos tienen altas capacidades, otros tienen diferencias, otros son más musicales, otros son más, aprenden de manera más kinestética, moviéndose, cantando. Para todos ellos, la diferencia en una escuela de clase mundial es que se desarrolla su máximo potencial. Entonces yo les hago esta pregunta. ¿Te puedes imaginar a tu hijo o tu hija en del campo? Si te puedes imaginarlo y te ves reflejada en estas frases, ¿deseas una escuela de clase mundial que fomente el máximo potencial de tu hijo o hija? ¿No estás completamente satisfecho con la escuela actual o incluso el entorno de aprendizaje no está cumpliendo tus expectativas? ¿Sientes que la escuela actual no está atendiendo a la necesidad de aprendizaje? Constantemente están esas banderas rojitas que te dicen, es que su hijo platica mucho, es que no se concentra, es que es perezoso, no me trae la tarea. Si todo esto está pasando o incluso hoy día la modalidad en casa no te está funcionando, entonces la escuela del campo es la opción para tu hijo o hija. Les cuento algo, nos complace en anunciarles y por eso como directora de misiones estoy aquí compartiendo con ustedes este pedacito de tiempo. La Secretaría de Educación nos ha autorizado matricular estudiantes bilingües, sí tienen que ser bilingües, en del campo aún y cuando las clases ya hayan comenzado, incluso si son del calendario nacional. ¿Por qué? Porque tenemos hasta finales de noviembre para matricular a los chicos que ya sean cambia de calendario, no han empezado o simplemente se quieren transferir porque hay mayores oportunidades, todavía hay tiempo. Tenemos hasta finales de noviembre. Esto es un acontecimiento único por situaciones que estamos viviendo. Entonces, deja la educación de tus hijos en manos de expertos. Del Campo School te ofrece una exitosa transición a una escuela de clase mundial. Recibirás apoyo para tus hijos para que se pongan al día en nuestro currículum, tanto en grupos pequeños o en instrucción diferenciada. O si tu hijo o hija necesita apoyo individual a través de un plan individualizado de aprendizaje, como lo dijo Michelle, aquí te lo damos. Clases en grupos pequeños, enfocados en altas capacidades, ¿ok? Los chicos con altas capacidades se aburren y muchas veces tienden a hacer problemas en la clase porque se aburren. Apoyo psicopedagógico emocional de atención, memoria y otros con especialistas altamente calificados y herramientas esenciales para su éxito escolar. Si hay unos requisitos, tiene que haber un cierto grado de bilingüe. Los chiquitines no, porque van aprendiendo el inglés, pero si ya son chicos de tercero, quinto grado, noveno grado, tiene que haber un grado de bilingüe porque nosotros somos una escuela más que bilingüe. Somos una escuela en inmersión en inglés. Solo esas clases en español, estudios sociales, cívica e historia de Honduras son en español. Aquellos chicos que presentan dificultades de aprendizaje, una discrepancia entre el potencial y su rendimiento académico que nos explicó Miss Matamoros. No presentar desórdenes de conducta. Claro está que el niño que aprende diferente por su frustración muchas veces no se porta bien, pero eso es completamente diferente a un desorden de conducta. Chicos que quieran, todavía al sol de hoy no conozco un niño que dice no me gusta sacar buenas notas. Tal vez dice no me importa porque está frustrado o no quiere sentirse mal, pero todo niño le gusta sacar buenas notas y aprender. Y ese deseo como familia de tomar ventaja de todas las oportunidades que les podemos brindar. Si desean más información, les dejo con la dirección de la página web de Del Campo School, www.delcampo.education. Y les dejo mi correo electrónico jcasanova.delcamposchool.org. Yo soy la directora de admisiones y personalmente me contactaré con ustedes para brindarles más información y todo el apoyo que puedan necesitar. En estos momentos abro la discusión para preguntas y respuestas, ¿verdad? Para que tanto Miss Michelle o en el caso si necesitan algo de mi parte, estamos a sus órdenes. Le vamos a pedir a Miss Claudia que por favor nos lea las preguntas y así poderlas contestar. Miss Claudia.
Muchísimas gracias, Miss Jackie y Miss Michelle, por su aporte, por toda la información que nos han brindado. Tenemos la primera pregunta. Dice, mi hijo está en primero, pero todavía no lee. ¿Me debo preocupar? Ok, esa es una pregunta general porque realmente todos pensamos que para primer grado ya deben de estar leyendo todos los niños, pero como les dije, los ritmos de aprendizaje varían, ¿verdad? Entonces yo le diría, lo primero que hay que hacer es ver cómo está en esos prerequisitos de la lectura. Por ejemplo, la lectura empieza con los niños desde que empiezan a jugar con libros. ¿Sabe que el libro se abre? ¿Sabe que el libro cuenta un cuento? ¿Qué tan expuesto ha estado ese niño a los libros? ¿Reconoce sonidos? ¿Conoce las letras? Antes de empezar letras, los sonidos. Puede, un requisito muy importante es la conciencia fonológica. Eso quiere decir poder escuchar una palabra y poder decir cuál es el primer sonido o cuál es el último sonido o hacer juegos de rimas antes de poder ver cómo está en la parte de proceso de lectura. Porque lo que nosotros vemos en la lectura ya requiere que el niño tenga esa capacidad visual, esa capacidad de manipulación de los sonidos y que ya haya hecho la conexión de que dos sonidos juntos forman una sílaba y varias sílabas forman una palabra. Entonces, se debe de preocupar, yo diría, buscar ayuda con una evaluación rápida de lectura para ver a dónde está en el proceso. Porque si hay algo que se está perdiendo, entre más temprano se trabaja, mejor es. Entonces, esa sería mi respuesta. Es difícil contestar algo así sin tener toda la información. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo ayudarle a mi hijo a mejorar su atención? Ok. Le diría, lo primero es observar. Es difícil, no hay dos estrategias o una estrategia que aplique para varios niños. Hay que observar, hay que ver en qué actividades sí mantiene su atención, en cuáles no, cuánto tiempo puede manejar su atención, para después poder identificar esas condiciones que le distraen. Lo más importante que debemos de lograr llegar a hacer es tener esa información para poder identificar esos distractores, para poder aplicar la medida requerida. El objetivo final es que el estudiante pueda identificar, no, si yo estoy viendo hacia la puerta, me pierdo, o si hay música o un ruido fuerte, no me puedo concentrar. Cuando ya el niño ya sabe lo que le distrae, entonces podemos aplicar las estrategias necesarias y le podemos ayudar. Entonces, lo primero sería observar esas condiciones para poder ir implementando y que el niño esté consciente de cómo puede compensar por, por ese distractor. Eso al final va a llevar al niño a mejorar su atención inicial. Después habrá que trabajar en mantener la atención durante una actividad más larga, ¿verdad? Pero como punto de partida yo diría eso, observar qué le estimula, qué le gusta, qué lo distrae para poder empezar a trabajar en el espacio indicado, con las estrategias indicadas. Muchísimas gracias, Michelle. Vamos a esperar tal vez unos minutos a ver si hay alguna otra persona que tenga una pregunta adicional. ¿Cómo ayudar a que mi niño de 4 años obedezca fácilmente? ¿Cuál será la razón de que no lo haga? Gracias y les felicito por su interés en ayudarnos. Ok, bueno,
Un niño de 4 años, creo que tenemos que ver las expectativas de cada edad, ¿verdad? Creo que lo más importante que podemos brindar es una estructura, expectativas claras, para que no es que hoy mi mamá me permite, no sé, y me estoy inventando, voy a comer en el comedor o voy a comer viendo tele. Si usted ha decidido que los niños para comer deben de comer en el comedor, esa es la expectativa siempre, desayuno, almuerzo y cena. Incluso en aquellos momentos que usted tiene otras actividades que puede decir, vaya, que vaya a comer viendo tele. No, para cuando tenemos chicos que obedecer o complacer o seguir las instrucciones no está tan claro, lo primero que tenemos que quitar es esa confusión. Debemos dar expectativas, pautas claras, que se cumplan siempre. Y no es que con mamá puedo hacer esto y con papá puedo hacer lo otro. Por eso es tan importante que como familia todos estén trabajando en equipo, todos en la misma dirección, porque ustedes saben que los niños son bien rápidos, saben leer a la gente y decir, con mi mamá puedo hacer esto, pero con mi papá no. Entonces, yo diría establecer sus expectativas claras y está bien que cuando usted le tenga que decir a un niño, esto no es lo que tenías que hacer. Se dice con amor, no se dice con regaño, no se dice no se dice golpeando, no se dice con gritos, se dice con amor. Amorcito, yo necesitaba que tú hicieras esto. Vamos a hacerlo, llevarlo de buena manera y que lo haga. Así se enseña a obedecer. Ya de 4 años ya pueden obedecer mucho más, ya pasó aquella etapa como de los 2 años que la palabra no y contradicción es parte del desarrollo normal, ¿verdad? Entonces yo diría eso, ser claro, consistente y con paciencia poder abordar esos momentos de falta de obediencia. Miss Claudia, muchísimas gracias por compartir esas preguntas. Miss Michelle, muchísimas gracias por tanta información importante que nos ha dado del día de hoy. En nombre del Campus School, les agradecemos su participación en este webinar y les invitamos a esta plataforma, novedosa plataforma de Del Campo Talks, que estamos desarrollando una variedad de webinars o seminarios en línea en donde Del Campo School estará brindando valiosa información y contenido exclusivo que solo una escuela de clase mundial puede dar. Les invitamos a participar en nuestros próximos Del Campo Talks. Les comento que el 13 de noviembre vamos a tener ¿por qué un preescolar de clase mundial es mi mejor opción? Y noviembre 20, ¿cuál es el mejor momento o el momento apropiado para que mi pequeño entre a un preescolar? Entonces, ese es el enlace, www.delcampo.education, del Campo Talks. Compártanlo con sus familiares, amigos. Incluso pueden ver este webinar y los anteriores, como por ejemplo, cómo una escuela de clase mundial me puede llevar a la universidad de mis sueños. Una vez más, en nombre del Campo School, muchísimas gracias y les deseamos una linda tarde. Muchas gracias por su atención.